Hola a todos, tengan un buen día. Vamos a resolver los problemas del 1 al 5 del capítulo 6, sección 4 del libro de matemáticas financieras que hemos estado trabajando. El primero de ellos es el siguiente y dice de la siguiente manera: Bruno debe las siguientes cantidades al señor García: 12.100 a pagar dentro de 2 meses, 13.200 a pagar dentro de 5 meses y 14.300 a pagar dentro de 9 meses. El día de hoy, Bruno recibió el fondo de ahorro de la empresa donde trabaja y desea liquidar su deuda de manera anticipada con el señor García. ¿Qué cantidad tendrá que pagar el día de hoy en sustitución de la deuda original si la tasa de interés se fija en 30% capitalizable cada mes? Ok, para resolver el ejercicio tenemos que hacer nuestro diagrama para plantear la ecuación de valor. Y entonces déjenme colocarlo de la siguiente manera. Entonces tenemos el día de hoy y vamos a colocar los datos de la deuda. La deuda, entonces dice que es la primera deuda es de 12.100 a pagar dentro de 2 meses. Entonces, en 2 meses se tendrá que pagar 12.100. Después, dentro de 5 meses, se tendrán que pagar 13.200. Y por último, en el mes número 9, 14.300. Es decir, en el mes 9, 14.300. Y entonces ahora sí, la pregunta es que ¿qué cantidad tendría que pagar el día de hoy en sustitución de la deuda original si la tasa de interés es del 30%? Es decir, ¿cuánto tiene que pagar hoy? Esta es la propuesta. Entonces, ¿cuánto tendría que pagar hoy? Entonces, notemos que todas las cantidades están en una fecha distinta del tiempo. Lo que tenemos que hacer primero es llevarlo fecha, a una misma fecha todas las cantidades y ahí tenemos que plantear nuestra ecuación de valor. Entonces, este de aquí y este de aquí, que son las deudas, las voy a trasladar al día de hoy porque hoy pues quiero liquidar mi deuda. Entonces, voy a voy a traer a valor presente las tres cantidades. Entonces, eh, el valor presente de 12.100, el valor presente de 13.200 y el valor presente de 14.300. Y es decir, serán 12.100 entre uno más. Ahora, la tasa de interés es del 30% capitalizable cada mes. Como no se me especifica si es 30% mensual, bimestral, trimestral, etcétera, entonces la debo de asumir anual. Y entonces capitaliza cada mes. Entonces la tasa por periodo de capitalización es 0.3 entre 12. Y entonces como le estoy trayendo al día de hoy, entonces los periodos que le van a faltar son 2 meses y entonces lo elevo al cuadrado. Y así hago con los otros, con las otras dos cantidades. Entonces es 13.200 entre 1 más 0.3 entre 12 a la potencia 5 más 14.300 entre 1 más 0.3 entre 12 a la potencia 9. Y esto nada más lo que representa es la deuda al día de hoy. La deuda al día de hoy. Entonces, esto debe ser igual a X. ¿Por qué? Porque dice qué cantidad tendrá que pagar el día de hoy en sustitución de la deuda original. Entonces, pues ¿qué cantidad tiene que pagar el día de hoy? Pues lo que valga su deuda el día de hoy. Y esto si lo colocamos en nuestras calculadoras, entonces da un resultado de 34.634.25. Entonces, para liquidar la deuda el día de hoy, Bruno debe pagar al señor García 34.634.25 unidades monetarias, ya sean pesos, dólares, euros. Ese es nuestro primer ejercicio.
El segundo ejercicio dice, Arturo debe a Ciro 18,000 que debe pagar dentro de 3 meses, 22,400 para pagar dentro de 5 meses y 31,200 a pagar dentro de 8 meses. Entonces, debemos hacer lo mismo, nuestro diagramita para poder plantear nuestra ecuación de valor. Y entonces, tenemos nuestra línea de tiempo y los datos el día de hoy. Bueno, anotamos nuestros datos. Dice que dentro de 3 meses tiene que pagar 18,100. Entonces, en 3 meses, 18,100. En 5 meses, tiene que pagar 22,400. Y por último, dentro de 8 meses, 31,200. 8 meses, 31,200. Y entonces lo que dice el problema es que acuerdan que Arturo liquide su deuda mediante un pago único al final de 6 meses. Entonces este es hoy y entonces vamos a marcar 6 meses aquí. Y entonces esta es la deuda y esta es la propuesta. Y entonces debo de ver qué cantidad se debe de pagar como pago único a los 6 meses. Otra vez, análogamente como en el ejercicio anterior, todo está en diferente parte del tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es llevarlo todos a una misma fecha. Entonces vamos a hacerlo a los 6 meses, aunque podría ser en cualquier fecha. Entonces vamos a ver. Solo tenemos que notar que es 20% la tasa de interés anual capitalizable cada mes. Entonces lo que tenemos es, tenemos que llevar este aquí y este acá. Y entonces la ecuación de valor va a quedar determinada de la siguiente manera. Entonces es 18,100 que multiplica 1 más. Ahora la tasa de interés por periodo de capitalización es 0.2. Capitalizable cada mes, dividido entre 12. Y ahora, ojo, este está en el pasado, entonces lo voy a llevar al futuro. Entonces tengo que utilizar mi fórmula de valor futuro o monto. Entonces, esta es la tasa por mensual. Y ahora los periodos de capitalización son 3. Después más 22,400 por lo mismo 1 más 0.2 entre 12. Ahora a la potencia 1, ¿por qué? Porque esa deuda está en el mes número 5, entonces la quiero llevar al mes número 6. Tengo que elevarlo a la potencia 1 porque le falta un periodo de capitalización. Y entonces ahora el último, los 31,200, esa cantidad la tengo que traer a valor presente porque esa está después de los 6 meses. Entonces eso es más 31,200 entre 1 más 0.2 entre 12 ahora al cuadrado. Y eso lo que me debe dar, esa suma me debe dar la cantidad X. ¿Por qué? Porque todo lo estoy llevando a los 6 meses. Es decir, esta de aquí es el valor de los 18,100 en el mes número 6. Este de aquí es el valor de los 22,400 en el mes 6. Y este de aquí es el valor de los 31,200 al sexto mes. Entonces eso debe dar X. Y entonces si lo resolvemos con la calculadora, esto me debe dar un total de 71,978.93453. Y entonces Arturo debe pagar 71,978.94 en el mes número 6. Es decir, liquidar su deuda en un solo pago en el mes sexto. Ok, entonces ese es nuestro ejercicio 2. Veamos nuestro ejercicio 3. Nuestro ejercicio 3, déjenme colocarlo por acá. Dice, Joel tiene una empresa elaboradora de yogur y hace 8 meses compró una máquina envasadora,
La máquina cuesta $41,200 de contado y la adquirió a crédito sin enganche y a un año de plazo, pagando un interés del 12% capitalizable cada bimestre. Si Joel tiene un abono, si Joel dio un abono de de $5,000 a los 4 meses y otro de $10,000 a los 6 meses, ¿cuánto deberá pagar al final de los 12 meses? Entonces, de la misma manera vamos a plantear nuestra ecuación de valor y mediante nuestro diagrama. Entonces, tenemos nuestro diagrama. Déjenme hacer la línea de tiempo aquí. Y entonces tengo que la máquina cuesta de contado 40,000, pongo la deuda, 41,200. Entonces el día de hoy cuesta 41,200 la máquina. Y ahora dice que dio un abono de $5,000 a los 4 meses. Entonces en el mes 4 dio un abono de $5,000. Entonces ese dato ya no es deuda, eso es lo que abonó. Entonces lo pongo en el lado inferior de la línea de tiempo porque es algo que el deudor aportó. Y entonces en el mes sexto dice que dio uno de $10,000. $10,000. Y entonces, ahora la pregunta dice, ¿qué cuánto deberá pagar al final de los 12 meses? Entonces, en el mes 12, ¿cuánto tiene que pagar? En el mes 12. Entonces, ahora sí, nuestra ecuación de valor la tenemos que plantear de la siguiente manera. Llevarlo todo a una misma fecha. Lo voy a llevar al día de hoy, donde sé que la máquina cuesta 41,200. Y entonces tengo que 41,200 debe ser igual a lo que pagó al cuarto mes traído a valor presente Joel, lo que pagó Joel al sexto mes traído a valor presente y lo que tendrá que pagar al final traído a valor presente. Es decir, todas las cantidades aportadas o que va a aportar Joel las tengo que traer también a valor presente. Entonces esto es 5,000 entre 1 más, ahora, ¿qué tasa es? La tasa del 12% capitalizable cada bimestre. Entonces es 0.12, como es cada bimestre, tengo que dividir entre 6. Y ahora, ¿cuántos bimestres le faltan al día de hoy para para que se consuma la deuda? Pues son 2 bimestres. Ahora, más 10,000 entre 1 más 0.2 entre 6. Ahora a la potencia número 3. ¿Por qué? Porque en 6 meses hay 3 bimestres. Y por último, x entre 1 más 0.12 entre 6 a la potencia 6. Ahora, lo que debemos hacer es resolver esta ecuación lineal para la variable x. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues de la siguiente manera. Estos números, como están sumando, los tengo que pasar del otro lado, restando. Entonces, 41,200 menos 5,000 entre 1 más 0.12 entre 6 al cuadrado menos 10,000 entre 1 más 0.12 entre 6 al cubo debe ser igual a x entre 1 más 0.12 entre 6 a la sexta potencia. Entonces, ahora sí, solo me falta despejar esta x. Y entonces como está dividiendo, lo tengo que pasar del otro lado multiplicando. Y entonces, déjenme copiar esta igualdad y pasar al otro lado para dar ahora sí el valor de x. Por lo tanto,
X es igual a, coloco este número, 1 más 0.12 entre 6 a la potencia 6, que multiplica a 41.200 en menos 5.000 entre 1 más 0.12 entre 6 a la potencia 2 menos 10.000 entre 1 más 0.12 entre 6 a la potencia 3. Y si esto lo colocamos en la calculadora, nos da un total de 30.373.65 dólares. Y hemos resuelto el ejercicio número 3. Vamos al cuarto. Entonces el cuarto ejercicio, déjenme colocarlo de esta manera. Y ahora sí, para poder resolverlo. Entonces el ejercicio 4 dice de la siguiente manera: un cliente le debe a usted las siguientes facturas: 10.200 para pagar en 30 días, 16.750 para pagar en 60 días y 21.745 para pagar en 90 días. El cliente desea reestructurar de la siguiente forma su adeudo: hacer un pago de 30.000 dentro de 90 días y el resto pagarlo en este momento. Si usted acepta la reestructuración, ¿cuánto deberá pagar el día de hoy si la tasa de interés es del 28% capitalizable cada mes? Considere meses de 30 días. Ok, entonces lo primero, de nuevo, vamos a hacer nuestro diagrama. Y entonces vamos a hacer nuestro diagrama o nuestra línea de tiempo. Esta es nuestra línea de tiempo. Y entonces tengo el día de hoy. Tengo la deuda, que es de 10.200 para pagar en 30 días. Entonces tenemos que pagar 10.200 en 30 días. Eso ¿cómo lo ponemos? Pues colocamos el 30 y ponemos 10.200. ¿Por qué? Porque la deuda va en el de arriba. Entonces pues coloco deuda en la parte superior de la línea. Y entonces dentro de 60 días tengo que pagar 16.750. Y por último, a los 90 días se tiene que pagar 21.745. Ahora, en la parte inferior tengo que poner lo que voy a abonar yo o el cliente, ¿no? Entonces, dice que la reestructuración dice que va de la siguiente manera: hacer un pago de 30.000 dentro de 90 días. Es decir, dentro de 90 días tiene que pagar 30.000. La pregunta es, el día de hoy, ¿cuánto tiene que pagar? Y lo representamos con una X. Entonces, la parte superior me representa la deuda y la parte inferior me representa la propuesta. Entonces, lo voy a traer todo al valor del día de hoy. Entonces quiere decir que X, o mi propuesta, más estos 30.000 traídos a valor presente, es decir, tenemos que traerlos a valor presente, son 30.000 entre 1 más 0.28 entre 12 a la potencia 30. ¿Por qué? Porque dice que la tasa de interés es del 28% capitalizable cada mes. Entonces la tasa del 28% es anual, y si capitaliza cada mes lo tengo que dividir entre 12. Ahora, a la potencia 30, porque tengo 30 días. Tengo 30 días. Dice que el problema dice considere meses de 30 días. Ok, esta capitalización es del 28 capitalizable cada mes. Entonces esta tasa es de mensual.
Y entonces lo tengo que poner a la potencia número 30. Y después tengo que esto debe ser igual a la deuda que tengo marcada, que esta deuda es, entonces 10,200 lo tengo que traer a valor presente. Entonces a valor presente, entonces estos 10,200 a valor presente de hoy se debe hacer de la siguiente manera. Entonces 10,200 entre 1 más 0.28 entre 12, 28 entre 12, ahora a la potencia 1. ¿Por qué? Porque simplemente son 30 días y entonces este es por periodo de capitalización, esta tasa es mensual. ¿Y cuántos meses hay en 30 días? Pues 1. Entonces es 1 aquí. Entonces más ahora los 16,750 y de la misma manera 16,750 entre 1 más 0.28 entre 12. Ahora, ¿cuántos meses de 30 días hay en 60 días? Pues 2. Más 21,745 entre 1 más 0.28 entre 12 a la potencia 3, porque hay 3 meses de 30 días en 90 días. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra ecuación de valor. ¿Ok? Oh, creo que aquí tenemos un error, porque dice que la tasa es del 28 entre 12, entonces son 30 días, entonces es un mes, más bien es 1 aquí, porque lo traje a valor presente. ¿Cuántos meses de 30 días hay en 30 días? Pues 1. Ok, entonces eso es mi ecuación de valor. Entonces lo que debo de encontrar es la variable x. Entonces para poder obtener el valor de x tengo que despejarla, y aquí pues me queda muy fácil porque lo paso restando. Y entonces x es igual a 10,200 entre 1 más 0.28 entre 12 a la potencia 1 más 16,750 entre 1 más 0.28 entre 12 a la potencia 2 más 21,745 entre 1 más 0.28 entre 12 a la potencia 3 menos 30,000 entre 1 más 0.28 entre 12 a la potencia 1. ¿Ok? Entonces, más bien, no, seguimos teniendo el error. 30,000 lo traje a valor presente, entonces es más bien a la potencia 3. Este es a la potencia 3 porque hay 3 meses en 90 días. Y entonces este es a la potencia 3. Más bien. Ok, ahora sí está correcta nuestra ecuación de valor, porque tenemos que lo traje a valor presente, son 3 meses. Lo traje a valor presente, es un mes. Lo traje a valor presente, son 2 meses de 30 días. Lo traje a valor presente, son 3 meses. Y entonces, ahora sí, nuestra ecuación de valor está correcta y nuestro valor x es y si lo metemos en la calculadora, este valor debe ser de 18,259.19. Eso es lo que se tiene que pagar el día de hoy para que en 90 días liquide la deuda con 30,000 pesos o 30,000 unidades monetarias, lo que sea. Y entonces ya el último, tenemos el último ejercicio de este video, se tienen los siguientes pagarés: 11,730 con fecha de vencimiento el 15 de marzo, 21,355 con fecha de vencimiento 20 de abril y 16,963
para el 25 de mayo y por último 23.928 para el 31 de julio. Se desea pagar la deuda dando un abono de 25.000 en este momento y reemplazar los pagares por uno solo con fecha de vencimiento el 31 de octubre. Si hoy es 21 de febrero, ¿cuál es la cantidad para pagar el 31 de octubre si la operación se efectúa con una tasa de interés compuesto cada día del 34.37%? Ojo, con una tasa de interés compuesto cada día del 34.37%. Y dice, utilice el año natural. Entonces, déjenme este texto lo voy a cortar y lo voy a pasar a la siguiente página. Y entonces para resolver este problema, lo que tenemos que hacer primero es, pues, primero escribirla o escribir nuestra línea de tiempo para que podamos ubicar todas las fechas que nos dan. Entonces déjenme hacer nuestro diagrama y entonces esto es aquí. Déjenme hacer nuestro diagramita aquí. Y entonces tenemos los datos el 21 de febrero, que es hoy. 21 de febrero. 21 de febrero. Déjenme corroborarlo. Sí, hoy es 21 de febrero. Después dice que el 15 de marzo. 15 de marzo. Vence el primero. El segundo es el 20 de abril. Después tengo uno el 25 de mayo. Un pagaré que vence el 25 de mayo. Uno el 31 de julio. Y esos son todos mis pagarés, las fechas. Y dice que quiere pagar al 31 de octubre. Entonces tenemos que considerar el 31 de octubre en nuestra línea de tiempo. Y entonces, ojo, entonces tengo la deuda del el 15 de marzo, valor de vencimiento es 11.730. La del 20 de abril son 21.355. Después del 25 de mayo tengo 16.963. Y por último 23.928 para el 31 de julio. Y entonces, esos son los datos de la deuda. Ahora, ¿cómo es la propuesta o la reestructuración? Si hay 21, ¿cuál será la cantidad que tiene que pagar el 31 de octubre si la operación se efectúa con una tasa de interés compuesto cada día de 34.37%? Utilice un año natural, pero además dice que desea pagar la deuda dando un abono de 25.000 en este momento, es decir, el 21 de febrero da un abono de 25.000 unidades monetarias, pesos o dólares, lo que sea. Y entonces ahora sí, lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación de valor en una fecha. El 31 de octubre quiere liquidar la deuda. Ponemos la letra X o la variable X y ahora sí tenemos que llevarlo todo a una misma fecha. Lo voy a colocar o la voy a llevar la fecha al 31 de octubre para que sea un poco más fácil despejar la X. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer, pues hay que contar los días. Entonces voy a tener marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Entonces se dice que hoy es, de hecho, hoy es 21 de marzo, entonces me falta todavía febrero en este diagrama, febrero. Y entonces tengo que primero ver los días. ¿Por qué? Pues porque todo lo tengo que llevar a valor futuro para llevarlo al 31 de octubre. Entonces tengo este de aquí, la primera deuda o el primer valor futuro, lo voy a tener aquí. Déjenme hacer una diagramita.
Entonces voy a tener F1, va a ser aquí. Mi F2 va a ser este, mi F3 y mi F4. Ahora déjenme colocar este también, le voy a poner P, le voy a poner P1 porque también, o déjenme llamarlo A1 de abono. Entonces, el abono lo tengo que llevar también a valor futuro. A este donde tengo la X para que sea un poco más fácil despejarla y no tenga tantos términos alrededor de la X. Entonces, la ecuación de valor en letras o planteada sería de la siguiente manera. Lo que sea F1 más F2 más F3 debe ser igual y F4, porque no lo coloqué, F4 debe de ser igual a pues la X más el abono. Entonces la ecuación de valor, déjenme colocar un poco más abajo este para que esté ahí. Entonces la ecuación de valor es la siguiente: F1 más F2 más F3 más F4, que debe ser igual a lo que tengo que dar más el abono. Ahora, esos valores de F, pues los tengo que calcular. ¿Ok? Entonces los tengo que calcular esos valores. Entonces, ¿quién va a ser mi F1? Vamos a colocar esto ahora sí, lo vamos a colocar aquí. Entonces, ok. Entonces, para el valor F1, para mi valor F1, tengo que considerar que estoy en el 15 de marzo y lo tengo que llevar al 31 de octubre. Y entonces tengo que colocar 11.730 por 1 más la tasa de interés es 0.3437. Ese es anual, lo tengo que dividir entre 365 porque me dice considere un año natural y la pregunta es ¿a qué potencia? Entonces tengo que contar los días que hay del 15 de marzo al 31 de octubre. Y entonces, ¿cuántos días me van a faltar de marzo? Pues me van a faltar 16 días porque marzo tiene 31 días. De abril me van a faltar 30. De mayo 31. De junio 30. De julio 31. De agosto 31. De septiembre 30. Y de octubre 31 porque tiene 31 días. Y entonces, ¿cuántos días voy a tener en total? Voy a tener en total 230 días. Esto da un total de 230 días. Y entonces F1 lo tenemos que elevar a la potencia 230. Ese va a ser mi primer valor futuro. Ahora tengo que hacer lo mismo para este término y este término. Entonces voy a cambiarme de página, pero lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Entonces voy a copiarlo antes de irme, lo voy a copiar. Antes de pasar a la siguiente página, déjenme copiar y lo voy a pegar en la siguiente página para seguir resolviendo el problema. Y entonces tengo esto. Aquí está. Y entonces ahora sí, tengo que calcular mi F2. Mi F2 va a ser de la siguiente manera. De nuevo, ahora tengo que llevar 21.355. Entonces, ahora se modifica un poquito esto. Tengo 21.355. 21.355
Ahora que multiplica a 1 más lo mismo es 0.3437 de la tasa de interés entre 12, no, entre 365 porque es año natural. Y ahora tengo que calcular los días de 20 de abril. Ahora voy a tener del 20 de abril. Déjenme hacer un poco más pequeño para ver si entra todo en la misma línea. Ahí está, febrero. Y entonces aquí déjenme borrar esto. Entonces tengo 230 días. Y ahora para el otro estoy a partir del 20 de abril. Entonces tengo del 20 de abril, este es para F1. Y ahora para F2 estoy en la fecha 20 de abril. Quiere decir que me van a faltar 10 días de abril, después de mayo 31, de junio 30, de julio 31, de agosto 31, de septiembre 30 y de octubre 31, dando un total de 194 días. Y lo colocamos entonces F2 es 21.355 a la potencia 194. Ese es mi F2. Y ahora, para mi F3, déjenme colocarlo para F3. Debo de hacer lo mismo, pero ahora estoy colocado en mayo 25. Entonces, en mayo 25, para finalizar el mes, me quedan 6 días. Después 30, los demás corre de la misma manera. Y entonces me da un total de 159 días. Y entonces F3 es 16.963 por 1 más 0.3437 entre 365, pero ahora a la potencia 159. Por último, el F4, voy a colocar un poquito más abajo para que me entre el F4, lo voy a poner un poco más abajo para no estar peleando con el espacio. Y entonces el F4 está situado en el 31 de julio. Entonces para F4 voy a estar en el 31 de julio. Quiere decir que de julio ya no me van a quedar días. Pero en agosto voy a tenerlo todo, en septiembre todo y en octubre todo. Y entonces me da un total de 92 días. Entonces, F4 es igual a 23.928 por 1 más 0.3437 entre 365 a la potencia 92. Entonces, estos son todos los términos de mi deuda. Entonces, los voy a colocar aquí. Déjenme copiar F1 de la página anterior. Entonces voy a tener F1. Déjenme colocarlo, copiarlo. Y entonces, para colocarlo acá todos. Estos son todos los valores futuros de mi deuda. Ahora, ¿qué otro dato necesito? Pues necesito el valor futuro viendo el diagrama, el valor futuro de los 25.000 que va a dar el día de hoy. ¿Sí? El abono de 25.000 lo tengo que llevar a valor futuro. Entonces, ahora sí tengo el día de hoy es 21 de febrero, entonces del 21 de febrero, ¿cuántos días me faltan para que termine febrero? Pues me faltan 7 días. Para marzo me queda 15 días. No, para marzo
Me quedan 31 días, porque febrero tiene 31. De abril tiene 30, mayo 31, 30, 31, 31, 30, 31. Dándome un total de 252 días. Y entonces debo de hacer lo mismo. Entonces el abono, vamos a colocarlo FA de abono va a ser igual a los 25,000 llevados a valor futuro, que es multiplicado por 1 más 0.3437 entre 365. Ahora, ¿elevado a qué potencia? Pues a la potencia 252, porque hay 252 días. Por lo tanto, mi ecuación de valor que había planteado en letras de la siguiente forma, esta de aquí, la voy a copiar acá, esta, ya con números queda determinada de la siguiente manera. Entonces es 11,730 que multiplica a 1 más 0.3437 entre 365 a la potencia 230 más 21,355 que multiplica a 1 más 0.3437 entre 365 días a la potencia 194 más 16,963 que multiplica a 1 más 0.3437 entre 365 a la potencia 159 más, ya no entra, la voy a colocar abajo, más, ahora 23,928 que multiplica a 1 más 0.3437 entre 365 a la potencia 92. Y esto debe ser igual a X más el abono, que el abono es 25,000 por 1 más 0.3437 entre 365 a la potencia 252. Y ahora lo que me queda es despejar a la X. Y entonces es exactamente lo mismo, salvo que este lo tengo que pasar restando del otro lado. Entonces lo voy a copiar exactamente igual. O bueno, te voy a decir, por lo tanto, X es igual a este número, que lo voy a copiar para no escribirlo y no equivocarme, y así lo puedo hacer un poco más pequeño, más, ahora me falta este de aquí, voy a copiar, aquí es más, y ahora le tengo que restar este número. Entonces déjenme copiarlo. Pero este número tiene que ir con signo negativo. Entonces vamos a ponerle aquí y a ver si lo podemos colocar todo junto como se debe. O un poquito, déjenme subirlo y esto colocarlo así. Y entonces es eso X. Y si lo colocamos en nuestras calculadoras nos va a dar un valor de 54,299,8110. Es decir, al cabo del 31 de octubre, esta persona tiene que pagar los 54,299,8110. Y es así como termina el ejercicio. Entonces, así terminamos con los primeros 5 ejercicios de la sección 6.4 del libro de matemáticas financieras. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.